Buenas tardes, mi nombre es Fernando Figueroa Castel y es un gusto y un placer poder compartir con ustedes esta tarde de esta sesión de Hangout en vivo de la semana número 3 del módulo propedéutico a nombre de la Secretaría de Educación Pública. Doy la bienvenida. En este orden de ideas, el propósito de la semana es que logren desarrollar las competencias comunicativas en la cual puedan desarrollar las actividades que están organizadas a lo largo de esta semana. Se verá la organización de la semana, el foro aprendiendo de la semana número 3, asimismo la actividad integradora 5, 6, las actividades formativas 5 y 6, el ejercicio redes de apoyo, así como el correo electrónico, el espacio para dudas y preguntas y finalmente la despedida. El orden de la semana número 3 es del 23 de septiembre al 29, en la cual les invito a que revisen la guía de la semana porque es el importante elemento para que ustedes puedan desarrollar todas estas actividades. Les recuerdo que está activado el chat. Si alguien de ustedes desea practicar, escribir o ir comentando algo, lo pueden realizar y con gusto los atenderé. Nos tendremos también ahí por el modelo educativo, aprendiendo en línea, en prepa en línea CEP, cómo aprenderé el estudiante de prepa en línea, la estructura del mapa curricular, qué es el mapa curricular, el proceso de la trayectoria escolar, qué servicios me ofrece prepa en línea CEP, criterios de evaluación, qué son las competencias, quién y cómo me califica, herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, disponibilidad para terminar tu bachillerato, el entorno personal de aprendizaje, el aprendizaje, los tips para el estudiante, qué te funciona o qué no te funciona, el foro de apoyo y también qué es el foro aprendiendo. Todos estos recursos te invito a que los revises, los analices cada uno de ellos porque te darán los elementos necesarios para realizar las actividades de esta semana. De igual forma, tendremos que revisar la actividad integradora número 5, la actividad integradora número 6, la actividad formativa número 5, la 6, la actividad de habilidades socioemocionales y el ejercicio de las redes de apoyo. Es muy importante que consideren que cada una de estas actividades se realiza a través del contenido que revisaron en los recursos de la semana 3. El foro aprendiendo, a pesar de que no se evalúa, yo lo considero y lo tomo en cuenta en el último aporte que considero de la evaluación grupal de cada uno de ustedes. Es importante que aquí ustedes coloquen una duda, una pregunta, pero no esperen la respuesta directa de la actividad. De lo contrario, no estarás desarrollando tus competencias. La idea es que si tus compañeros te apoyan, te den una orientación con la cual puedas resolver este aprendizaje esperado. En este sentido, vamos a ir trabajando y construyendo diferentes actividades. Por ejemplo, en la actividad integradora número 5, mi pasado y presente educativo, te he pedido que primero descargues el archivo que se llama mi pasado y presente educativo, que es un archivo de Word, en la cual si tú no tienes el archivo, el paquete de Office, lo puedes trabajar en tu Google Drive, en documentos de Google, y podrás editarlo y colocarle cada una de la información solicitada. Recuerda que este archivo lo debes de guardar con tus apellidos, _nombre, _M0, S3, AI5. Si no sabes cómo subir el archivo en plataforma, te pido que cargues el video para que lo puedas observar y puedas responder. En este sentido, la actividad integradora 5 tiene primero una serie de preguntas y respuestas. Por ejemplo, te dice, ¿cuál es la participación de tu profesor? ¿Cómo te enseñaba en primaria y en secundaria? Es decir, en primaria nos enseñaban en una aula, había un profesor asignado a cada grupo, te impartía todas las materias, te apoyaba con los libros, con tus actividades. Después de enseñar algún tema, nos preguntaban si había una duda, se levantaba la mano, esperabas tu turno. En secundaria estudiabas hace, no sé, 15 años en una telesecundaria, tuve un profesor por año, tuviste una vía satelital, programas especiales que duraban 20 minutos, después te explicaban en un libro, el profesor te pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolvías más de 15 ejercicios en tu cuaderno.
no sé si utilizabas un pizarrón, la televisión para que veyeras los programas o preguntabas si tenían dudas, preguntas, acompañamientos de cada una de estas actividades. Entonces, te van a preguntar qué material te utilizabas, cómo te enseñaban, cómo dirigías y vas a hacer una remembranza de cómo era tu educación en primaria y en secundaria con una serie de preguntas y dudas. Una vez que ya todo esté revisado, te vamos a pedir que llenes este cuestionario con las siguientes preguntas. Es decir, ¿cómo sería tu educación en la primaria y en secundaria a la luz de participación del profesor? ¿Cómo te enseñaba tu profesor? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñarte? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Recuerda que cada uno en primaria y en secundaria va a tener elementos diferentes. Si fue una escuela comunitaria, un colegio, si estudiaste ya de adulto o si estudiaste cuando eras joven, etcétera, ¿no? La participación del estudiante, qué actividades realizabas en las clases, cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clase, qué actividades de clase se realizaban con tus compañeros o individual, cómo era tu salón de clase en el sentido de la distribución de las bancas, sentado, cuáles estudiantes había en tu salón, quién te evaluaba, cómo te evaluaba, cuánto te evaluó, cada cuánto te evaluaban, dónde se sentaba tu calificación. ¿Qué espacios utilizabas en la escuela o en la casa para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicabas para estudiar? ¿Qué actividades realizabas para estudiar? ¿Qué herramientas de estudio utilizabas? ¿Con qué otras áreas contaba tu escuela, como servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles u otra? Entonces, tú me vas a ir refiriendo, respondiendo a cada una de estas preguntas en primaria y en secundaria. Recuerden que pues obviamente ninguno prácticamente estudia igual, así es que cada uno de nosotros tendrá elementos completamente diferentes. En este sentido, también te van a preguntar cómo es ahora en tu bachillerato, cómo consideras que es tu bachillerato, es decir, cómo se te apoya el aprendizaje, qué materiales o recursos utilizas, cómo se comunicamos contigo por correo electrónico, por estas videoconferencias, ¿sale? Entonces, todos estos elementos los vamos a tener que ir respondiendo, ¿no? ¿Cómo estará conformado tu grupo? ¿En qué grupo estás? ¿Cuántas personas lo conforman? ¿De qué ciudades son? ¿Quiénes te evaluarán? ¿Cómo te evaluarán? ¿Cuándo te evaluarán? ¿Qué espacios utilizas para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar? ¿Qué actividades realizas para estudiar? ¿Qué herramientas de estudios están en tu disposición? ¿Qué servicios se te ofrecen en prepa en línea CEP? Entonces, por ejemplo, a lo largo de esta semana, lo que has revisado en la primera semana, en la segunda semana y en esta tercera semana, se te están dando todos los elementos para que tú puedas responder esta actividad. Por ejemplo, ¿qué actividades realizas? Pues tienes dos actividades siempre integradoras, algunos ejercicios prácticos, el foro aprendiendo, cómo lo realizas por medio de Word, de un procesador de texto, cómo será la interacción con tus compañeros, pues en un foro aprendiendo, etcétera. ¿Quién te evalúa? Pues tu facilitador. ¿Cómo te evalúa? Con una rúbrica. ¿Cuándo te evalúa? Pues dependiendo los tiempos. Yo les acabo de publicar unas fechas para que ustedes conozcan los tiempos con los cuales yo evalúo a cada uno de ustedes. Asimismo, consideramos la siguiente apartado. Finalmente te dice que con base a la información que colocaste en ambas tablas, que reflexiones y comentes de manera breve de 4 a 8 renglones cada una de estas preguntas. La primera, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en prepa en línea C? También otros 4 u 8 renglones, la siguiente pregunta, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Si, por ejemplo, tú nunca habías tenido este proceso de trabajar en línea, de modo virtual, en forma virtual, pues bueno, quizá ese sea uno de tus mayores retos y lo vas a ir explicando y el por qué, ¿no? ¿Esto con qué lo voy a evaluar? Bueno, pues existe una rúbrica de valoración, la cual nos dice que se evalúa el área cognitiva, actitudinal, que elabores un documento en el procesador de tablas, que en ella describes claramente la información de la secundaria y de la primaria,
que en la segunda tabla describas la información considerada en el modelo educativo de Prepa en línea SEP, que compartas objetivamente la experiencia educativa previa que encuentras viviendo en Prepa en línea SEP, que funciones como comparación educativa, que redactes de manera clara los objetivos, los retos, la importancia, su formación, su distancia, que emplees la tecnología para elaborar un documento en el procesador de texto con la información solicitada, que la presentes que sea limpia, que esté organizada, asimismo que atienda las indicaciones para entregar la actividad, que utilices correctamente el espacio destinado para esta, que expongas de manera clara tus ideas, que la información presentada, así como los procedimientos sean los solicitados, que cumples con las reglas de ortografía, sintaxis, de redacción, asimismo que identifiques y que analices la reflexión sobre las diferencias entre la educación primaria y secundaria, que compruebe la forma objetiva principal de los retos que se enfrentan a los estudiantes. Con esto te estaré evaluando esta quinta actividad formativa. En cuanto respecta a la actividad integradora número 6, mi educación en prepa en línea SEP, primero te pido que leas con atención todo las instrucciones. Las instrucciones es lo más importante porque gracias a ellas nos permiten conocer todos los puntos que yo voy a trabajar. Entonces, para evitar tener áreas de oportunidad, después te pido que rebajes el documento llamado Mi Educación en Prepa en línea SEP. Después, una vez que hayas bajado esto, lo puedes trabajar en tu Microsoft Office o, por ejemplo, en un documento de Google Chrome. Posteriormente, harás una vez que realices esta indicación, recuerda guardarlo ya que hayas realizado todas las actividades con tus apellidos, guión bajo nombre, M0, S3, AI6. Esta actividad te pide que a continuación se te presentará una serie de oraciones que reflexiones acerca de lo que se indica en cada una de ellas y que redactes un análisis de tu reflexión mínimo, media cuartilla y máximo una. Es decir, entre la mitad de una hoja y una hoja completa tendrás que encontrar esta reflexión. Es importante que en esta reflexión pregunta, ¿las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo de prepa en línea SEP, qué diferencias hay entre el modelo tradicional y nuestro modelo virtual? Pues quizá una de las diferencias es el aula, el profesor, el facilitador, la forma en que nos comunicamos, etcétera. Las ventajas que tienen al estudiar prepa en línea SEP, que lo puedes hacer de las 24 horas del día, los 365 días del año, solamente conectando una contraseña de internet. Es decir, si tienes acceso a internet desde tu celular, tableta, computadora, etcétera, puedes ingresar. ¿Qué cambios haría en tu vida? Poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir con tu bachillerato. ¿Qué cambios va a poder hacer esta prepa en línea SEP para ti? Que también las estrategias de estudios que estarías aplicando, cuál es su objetivo, cómo lo lograrías en tiempo, las anotaciones, los recursos, identificando las principales de cada una de ellas, ¿no? Por último, acuérdate que eso es una reflexión de esas 4 preguntas de entre media cuartilla y un máximo. Finalmente responderás en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Vas a hacer una reflexión y vas a redactar acerca de cuáles son las expectativas de estudiar en prepa línea C. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas de los docentes, de los facilitadores, de los tutores, de los SAC, de los aseguradores de la calidad, perdón, de los asesores tecnológicos? ¿Qué esperas? Que tu certificado, tus calificaciones, etcétera. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea SEP? No, pues me ha llevado su contenido temático o los contenidos o los avances con los cuales. ¿Por qué te ha llamado esta atención? Esta facilidad de poder estudiar en línea, esta confianza que le tenemos al ciudadano. Todo ello tendrás que mencionar por qué. Una vez que tú hayas respondido estas preguntas y le envíes con esta rúbrica de valoración de la actividad número 6, consideraré que hayas elaborado un documento en el procesador de palabras, que el mínimo sea una cuartilla, que refleje una clara objetividad de los
puntos señalados, que redactes claramente su expectativa, que justifiques con objetividad cómo se llama la atención del modelo educativo de prepa en línea SEP, que emplee la tecnología para elaborar un documento del procesador de texto, que atienda las indicaciones, que utilices y lo entregues en los tiempos indicados, que expongas de manera clara tus ideas, que la información presentada sea pertinente, que cumplas con las reglas de ortografía y redacción, que presentes una reflexión objetiva, que comprenda los valores, ventajas de estudiar tu bachillerato en línea, que tus expectativas personales del modelo funcional de prepa en línea SEP te analice con la objetividad del llamado de atención de uno mismo, etcétera, ¿no? No, la actividad formativa número 5, este es un cuestionario que tiene 3 intentos como máximo. Esta actividad tiene que ver a partir de la evaluación que tú le estás haciendo al modelo de prepa en línea SEP. Recuerda que la calificación más alta es la que se queda y es la que vas a tener para archivar, ¿no? Es bien importante que leas, por ejemplo, la pregunta, que a continuación se te presente una serie de oraciones alusivas al conocimiento e interacción de la plataforma, que leas con atención cada una de estas, la respuesta correcta. Por ejemplo, se realiza con la orientación del facilitador y te permite valorar tu avance en el logro de las competencias. Por ejemplo, elaboración de un mapa mental, ensayo, entre otros. Se realiza en 6 distribuciones en 3 semanas, que es proyecto integrador, actividad integradora, actividad formativa. Si tú, por ejemplo, dijeras que es una actividad formativa, un proyecto integrador o una actividad formativa, pues le das un clic y le das comprobar. Y así la siguiente pregunta. El incremento de utilizar tu facilitador para evaluar la actividad integradora, el instrumento, para utilizar, que es una matriz de valoración, una rúbrica, una lista de cotejo. Una vez que selecciones el elemento, le das comprobar y así vas a contar cada una de los ítems que están solicitando que llenen. Te recuerdo que la calificación más alta es la que se guarda en el sistema automáticamente. La actividad formativa número 6 está igual, que es otro cuestionamiento, el cual tiene lo siguiente: que leas y que te pongas de acuerdo con toda la información, y luego que el aprendizaje centrado en el estudiante es caracterizada porque el estudiante es autónomo, autorregulado, colaborativo y tiene motivaciones e intereses de aprender. Su facilitador fomenta la estrategia y la actividad cuyo escaso de estudio es independiente. Esto es falso o es verdadero, le das un clic y una vez que le des un clic, le das a aceptar y verás si es verdad o es mentira. Si prepa en línea SEP, el asesor tecnológico, guía, orientador y evaluador al estudiante que se presente, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Y tú lo vas a ir marcando. Recuérdate que también tienes 3 intentos y vas a estos 3 intentos, la calificación más alta es la que se guarda. La actividad formativa número 6 te invita también a que si identifiques, por ejemplo, es otro cuestionario de 3 intentos que te dice que el aprendizaje centrado en el estudiante se caracteriza por ser un estudiante autónomo, regulado, colaborativo, motivado, interés, que su facilitador fomenta las estrategias y actividades de independientes. Esto es falso, es verdadero. Si en prepa en línea SEP, el asesor tecnológico es una guía, orienta, evalúa a estudiantes durante el proceso académico, tú dirás si es falso o verdadero, le das comprobar y respondes cada uno de los cuestionamientos. Recuerda que hay 3 intentos permitidos, la calificación más alta es la que guarda tu calificación. Después tendremos un ejercicio que tiene que ver con actividades socioemocionales, que esta lo tendrás que ver con tu tutor, pero en los demás elementos, pero en este elemento yo sí la lleno contigo. Entonces te pido que vayas revisando, lee cada uno de los puntos, es un cuestionario. Una vez que hayas leído este cuestionario, te van a permitir a ti demostrar y tener los conocimientos importantes y necesarios para poder tener estas habilidades socioemocionales en tu vida académica.
Finalmente, el ejercicio de redes de apoyo nos invita y nos permite ir cuestionando cada una de las formas que trabajamos hoy en día. Vamos a responder este cuestionario que te va a permitir que tus conocimientos acerca de esta actividad socioemocional esté realizada. Mientras no hagas un clic en enviar todo, no se va a mandar. Es importante que envíes todo y terminar, de lo contrario no lo vas a terminar. Una vez que hayas empleado todas las respuestas del ejercicio, recuerda, siempre hay que dar enviar todo y terminar. Recuerda que debes de hacer un clic en enviar todo y terminar y entonces la plataforma te lo va a considerar. Recuerda que tienes 3 intentos para realizar esta actividad, ejercicios de redes de apoyo. Finalmente encontramos un correo electrónico que es fercastel33@gmail.com o casfer30@hotmail.com. Me comunico normalmente de 16 a 18 horas o de 21 a 23 horas. Es importante mencionar que solamente tienes 3 días para solicitar prórroga por algún error, etcétera, en la entrega y recepción de la información. Te invito a que lo veas con mucha paciencia con nosotros, con lo cual nosotros te vamos a poder resolver y atender cada una de las preguntas y cuestionamientos. Voy a abrir un apartado para dudas y preguntas. No sé si en el chat o en vivo alguien esté. Puede activar sus micrófonos que con gusto lo atenderé. En el chat no hay dudas. Tampoco tengo algún participante activo en este momento que quiera hacer alguna duda o pregunta. Es importante mencionar que cualquier duda o pregunta, con gusto los podré atender. También he estado respondiendo cada una de las formas que están ustedes ahí en la plataforma, en los correos electrónicos. Todas las actividades están evaluadas hasta la semana número 2. Espero el día de mañana, hoy mismo, ya tener también todo lo que han enviado en la primera semana en los primeros 2 días de esta semana número 3. Quiero ir cerrando la sesión del día de hoy con esta pequeña frase. Es una pequeña frase que tiene mucho que decir. Esta pequeña frase nos permite ir viendo que el trabajo colaborativo, el trabajo formativo que estamos realizando en Prepa en Línea C, es un trabajo que debe de dejar huella, que debe dejar un aprendizaje significativo. El dejarte pulir detrás de cada una de las pruebas y dificultades, hay un propósito que te acerca a la mente. Sin duda alguna, cada una de las actividades que Prepa en Línea se realiza están pensadas en el desarrollo de su trabajo cognitivo para desarrollar sus competencias profesionales. Sin duda alguna, no es fácil, pero una vez que nosotros nos dejamos trabajar, nos dejamos ya, lo difícil se va a ir haciendo cada día más fácil y esto nos va a ir permitiendo ser mejores estudiantes día con día. Pues a nombre de la Secretaría de Educación Pública del Sistema Prepa en Línea C, doy por concluida esta sesión esta sesión de Zoom en vivo de la semana número 3 del módulo propedéutico, su facilitador del grupo M0, Campus 3, Generación 19, Aula 99, Fernando Figueroa Castel. Agradeciendo su presencia y estándolos aquí esperando la siguiente semana, que con gusto los estaremos atendiendo. Recuerden que cualquier duda o cualquier pregunta, estoy para servirles. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Algunos de ustedes habían pedido que fuera la sesión más temprano, lo cual lo realicé. No veo participación activa. Les voy a volver a preguntar a algunos de ustedes si están de acuerdo que sea en este horario o sea en el horario anterior.
o a las 6 de la tarde para ver si podemos tener más participación la siguiente semana. Que tengan una semana muy productiva. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.